es ahora portada, ¿no? Hace varias horas de nuestro portal en biobiochile.cl por este derrumbe del puente en Baltimore, en Estados Unidos. Durante esta madrugada todavía se siguen buscando a las personas desaparecidas y bueno, ¿qué es lo que pudo haber pasado con esta estructura? Hay quien conoce del lugar, ha conocido el lugar, conoce muchísimo de estas estructuras y queremos hablar con él. Es profesor de Ingeniería y Gestión de Construcción de la Universidad Católica, es presidente del Colegio de Ingenieros, exministro de Obras Públicas, de Minería también. Conoce muchísimo de este tema, así que aprovechamos de saludar al profesor Hernández Solminía. ¿Cómo está, Hernán? Buenos días. Hola. Buenos días, Loreto. Buenos días, Álvaro. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme. ¿Quiere haber una opinión primero sobre lo que pudo ver de estas imágenes del barco impactando el puente y colapsando? Sí, es realmente impactante ver qué sucedió en la noche. Este barco que venía saliendo del puerto y aparentemente venía con fallas técnicas y choca el pilar, uno de los pilares principales del puente, y colapsa inmediatamente toda la parte central del puente, en la parte que está diseñado para circular los barcos. Así que realmente impactante, sobre todo por el daño que produce las personas que iban circulando probablemente arriba en vehículos, digamos. Así que es una pena gigante por todas esas sensaciones que uno ve, ¿no? Se ha dicho hasta ahora, ¿no?, que es una falla del barco, justamente, ¿no? Eso es lo que aparentemente he estado leyendo, que el barco salió unos humos, perdió control, el motor, se cortó la luz, etcétera. Varias información de esa está circulando. Probablemente perdió el control el capitán y no pudo detenerlo. La inercia que tienen los barcos es muy importante, por lo tanto, cambiar la dirección o frenar es muy difícil en una embarcación de esa naturaleza. Entonces, si no tenía los instrumentos, no tenía la potencia para poder hacer los giros suficientes, obviamente no quedaba otra que realmente impactarle, ¿no? Sí, lo que alcanzamos a saber por la información que tenemos a mano es un puente que fue rebautizado el año 77 como el Francis Scott Bridge Quay, que tiene una cantidad que hace parte de toda la logística de un puerto que es fundamental para la economía de los Estados Unidos. Y resulta familiar también el modo de construir, que parece que es enteramente de hierro, fierro, ¿no? Probablemente haya sido del siglo anterior también, del siglo XIX, donde se hizo muy común a propósito de la revolución industrial y la industrialización de este y otros países del mundo. Pero el uso del fierro, ¿no? Y uno, sí, al ver cómo colapsa, hay como una especie como de efecto dominó. Que se come gran parte del techo. ¿Qué nos puede decir sobre la construcción de esto y lo que significaría eventualmente reconstruirlo justamente, este puente? Claro, este puente fue construido a partir del año 72 y terminado el 77. Mira, y ahí se le puso el nombre. Ya no es tan antiguo del siglo pasado. Pero sí, obviamente es una técnica de diseño y de construcción bastante antigua, pero el puente es del año 77, inaugurado el año 77, y claramente es de estructura de acero, pilares, tengo entendido, de hormigón, y por lo tanto la forma que está diseñada es una forma tradicional de puentes para salvar luces importantes para que puedan pasar barcos debajo, digamos, en esa naturaleza. Son parecidos a los puentes que nosotros vemos aquí en Chile, los trenes, esas características, esa estructura metálica que pasa por la parte de abajo el tren, por ejemplo. Ese tipo de estructura es. Y obviamente la forma que está diseñado produjo ese colapso de que cayó una pila, que es una de las pilas principales de esa zona, y arrastró el puente en toda esa zona central, digamos. Claramente una desgracia indeseada, digamos, por cierto. Nos pregunta también, a propósito de la estructura, un auditor nos dice como elemento base del diseño de las defensas del puente, que bueno, evidentemente no todos los días hay un barco que choca, ¿no?, justamente alguna de las estructuras del puente, pero si se puede abrir la posibilidad de que tuviera alguna falencia en esa estructura, en particular en las defensas. Claro, los puentes hoy día también se consideran con diseño para
choque de embarcaciones. ¿Ya? Y en algunos incluso le ponen protecciones adicionales para poder detener la presencia de barcos, digamos, en esa zona. Las características no recuerdo exactamente qué tenía este puente, pero me imagino que no las tenía para sostener un barco de esta naturaleza, impactarlas para sujetarlas antes que choque el puente, digamos. Pero hoy día los puentes están diseñados para ese tipo de impactos. La reconstrucción del puente sería en los mismos términos. Ahí lo estamos viendo, cómo está literalmente, la sensación que da es desarmado. Y la reconstrucción de puentes de esta naturaleza se hace, ¿cómo se efectúa y cuánto demora? No, la verdad que se demora bastante, porque hay que ver cómo quedó la estructura, qué se puede salvar, qué hay que hacer de nuevo. Eso es todo un estudio que toma su tiempo, pero probablemente van a tener que ser un estudio bastante largo que permita ver cómo quedó la estructura restante y ver si hay que reemplazar el puente entero o solo la parte afectada. Esos son estudios que hay que hacer y determinar si la tensión que produjo el impacto arrastró otras tensiones dentro del puente que tengan que ser cambiadas, digamos. Bien, le agradecemos mucho Hernán de Solminiac, profesor de Ingeniería, Gestión de la Construcción de la Universidad Católica, presidente del Colegio de Ingenieros, exministro de Obras Públicas, Hernán de Solminiac. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias. Muchas gracias, Loreto, muchas gracias, Álvaro. Gracias. Un saludo a todos sus oyentes. Muchas gracias.